Dietrich Bonhoeffer fue un filósofo militante de la resistencia nazi y teólogo luterano alemán, nacido el 4 de febrero de 1906 en Breslavia, ciudad del Imperio Alemán. Se crió en el seno de una familia burguesa continuamente relacionada con las artes y el mundo cultural e intelectual. En conjunto con sus padres, él y sus 8 hermanos se trasladaron a Berlín en 1906. A 8 años de su llegada a la capital de Reich, estalló la Primera Guerra Mundial que cobró la vida de uno de sus hermanos y varios familiares. Una vez finalizada la guerra y en medio de una tremenda crisis económica que subcomía a Alemania durante la segunda década del siglo XX, Dietrich Bonhoeffer se adentra en los estudios teológicos con tan solo 17 años. Tras una corta estadía en la Universidad de Tubinga, el joven decide terminar su formación en la Universidad de Berlín, conocida en el periodo como la Gran Metrópolis y capital europea de la cultura. 4 años después, Dietrich recibe con distinciones su grado doctoral, amparado en la tesis de Sanctorum Communio. La publicación de la tesis a inicio de su carrera llevó a que el intelectual se concentrara en un problema teológico central que lo acompañaría por el resto de su vida: la Iglesia. Sanctorum Communio era una investigación sobre las relaciones de la Iglesia, donde el teólogo se esforzó por dar cuenta que Cristo existe en la comunidad, esbozando una sociología de la Iglesia. En este periodo, el silencioso y lento ascenso de Adolf Hitler al poder se comienza a cristalizar. Es a partir de este momento, y teniendo en mente el contexto histórico y el desarrollo de los fascismos europeos, que encontramos la etapa fundamental de la vida del teólogo. Este segundo periodo de la vida del autor, que comienza con su retorno a Berlín en 1932, tras su travesía, se ve marcado por un ferviente activismo en el movimiento ecuménico y en la lucha interna de la Iglesia alemana. Este periodo de su vida se extiende hasta 1939, año en el cual el teólogo se unió a un grupo clandestino de resistencia que buscaban derrocar al nacionalsocialismo. Entre 1932 y 1939, cuando entra a la clandestinidad, Dietrich comenzó su carrera docente en la Universidad de Berlín y escribió varios libros. Durante este tiempo, abogó por la participación de diversos grupos ecuménicos que buscaban una mayor interacción de las iglesias europeas en pos de resquebrajar la tradicional actitud cervical y sumisa de la teología y la iglesia en general a la autoridad estatal. En 1937, cuando Alemania se encontraba completamente controlada por las fuerzas de la Gestapo, fue clausurado el seminario y se dio la estricta orden de prohibir la prédica y educación ecuménica. No obstante, Dietrich no soltó la participación política desde su trinchera espiritual. Abogó durante todo su periodo de clandestinidad anterior y durante el estallido de la Segunda Guerra por la defensa que debía asumir la Iglesia frente a la persecución de minorías étnicas y religiosas, sobre todo judías. Su escrito sobre la Iglesia y la cuestión judía era claro. El autor dispuso en él los distintos niveles de responsabilidad de la Iglesia frente al silencio sobre el actuar represivo del Estado y la nula reacción que en momento tuvo la Iglesia ante las atrocidades cometidas. Resaltó constantemente el deber incondicional que la institución debía prestar hacia las víctimas de la sociedad, sean cuales fueran sus creencias. Aparecía así una nueva visión teológica muy propia de Bonhoeffer, en donde la llamada visión desde abajo cumplió un rol central en su doctrina y forma de vivir la fe y la espiritualidad. Para él, los pobres, oprimidos y marginados debían formar parte central de la doctrina eclesiástica y así dejar de perpetuar las profundas desigualdades que desde comienzos del siglo XX, con el estallido de la Primera Guerra, se habían hecho patentes e innegables en la sociedad. Como teólogo cristiano y coetáneo, Dietrich quiso marcar una nueva doctrina de la Iglesia, buscando reemplazar la concepción elitista y burguesa de la doctrina cristiana clerical por una que incorporase a quienes han sido marginados y alegando por la necesidad de una Iglesia con clara actitud política. En 1940, la Gestapo le habría prohibido hablar y escribir, por sus artículos eran considerados subversivos contra el régimen. El 5 de abril de 1943 fue detenido junto a otros compañeros por conspiración y traición al Estado y encerrado en la cárcel de Tegel en Berlín. En octubre de 1944 fue trasladado a los calabozos de seguridad del Estado de Múnich. Los más profundos y tensos pensamientos fueron escritos por él mientras estuvo preso, como cuando escribió que se sentía como sin suelo bajo los pies. El 9 de abril de 1945 fue ahorcado en el país de Alemania.